Bueno, y vamos llegando hasta la oficina de nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Pérez. ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Hola Marilis, el gusto mío. Bueno, encantada de que haya aceptado nuestra invitación a Estación 14. No, con mucho gusto, esta es la casa de ustedes y siempre bienvenidos. Bueno, ¿qué le parece si lo saco de su oficina y me lo llevo a dar una vueltita al estadio para que usted nos cuente su historia? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, Gustavo, ahora sí, vamos a conocer un poco de su historia. Y es que precisamente aquí donde nosotros estamos en este momento, Gustavo vivió gran parte de su vida. Desde los 10 añitos vinculado a la Asociación Deportiva San Carlos. Sabemos que desde los 5 le gustaba jugar fútbol, su papá era su primer entrenador, pero esta ha sido su casa por años. Sí, Amarilis, realmente esta la siento como mi casa. Desde muy niño me enseñaron, ¿verdad?, el tema del fútbol, ¿verdad?, por medio de mi papá, que tenía su escuela de fútbol en la escuela, en la cancha de San Martín más bien. Ahí tenía la escuela de fútbol San Martín, ahí iniciamos muchos niños del barrio, digámoslo así. Y en aquellos años pasaba todo el día en la cancha de San Martín. Y bueno, ya fuimos creciendo y ya a la edad como de los 10 años, cuando ya mi papá pasa a ser parte de la coordinación de ligas menores y demás, entonces nos trae para acá. Y bueno, amor a primera vista, porque realmente siempre había sido un sueño para mí llegar a ser jugador de primera división, ¿verdad? Ver en aquel momento nuestros ídolos, venía a ver entrenamientos, andaba detrás de los jugadores igual, pedía uno autógrafos en aquellos tiempos, entonces recuerdo muy lindo desde pequeño. Casi no entrenábamos en aquel tiempo en el estadio, era muy difícil. Una vez perdía, había un partidito y entonces por ahí era que podíamos sentir lo que era el Carlos Ogalde y era el día que uno no dormía realmente para venir a jugar acá al estadio. Qué bonito. Y bueno, años después, poquitos años vamos a decir, para no Sí. revelar la edad, poquitos años después ya tiene la posibilidad de, además de vestir la camiseta como jugador, venir acá y hacer un papel muy bonito como gerente deportivo y ahora como gerente general de la institución. ¿Cómo resume usted eso, Gustavo? Esa sensación de decir, esa ilusión de niño se me hizo realidad y doble, porque ahora no solamente pasó como jugador, sino que está en sus manos, podemos decir así, el futuro del equipo. Sí, bueno, ha sido un camino muy hermoso realmente. De niño quizás no hubiera pensado que podía llegar hasta acá. Pero siempre sí tuve una convicción de que sí iba a ser jugador de fútbol, ¿verdad? Tenía uno, eso lo siente, eso lo traes como una pasión. Y bueno, se trabajó muchísimo, los sueños no se logran solamente por querer, sino que realmente se trabajó muchísimo, fueron horas de entrenamiento, días y años, ¿verdad?, para llegar ahí. Lamentablemente no me tocó debutar acá, tuve que salir buscando esa oportunidad en aquel momento con 17 años, pero sí hice todas mis ligas menores acá en San Carlos y bueno, el destino, el fútbol también me dio la oportunidad de regresar 10 años después al primer equipo y me sentía como una ilusión de niño igual y en aquel momento, bueno, logramos cosas importantes, llegamos a 2 finales, las primeras del club en aquel momento, en el 2010 y 2011, me tocó jugar, así que bueno, ha sido una experiencia maravillosa y luego de eso estar en esta posición, que también he sido bendecido en ese campo porque en mi primer torneo como gerente deportivo logramos ser campeones nacionales, eso no es menor cosa y creo que quedó en la historia, ¿verdad?, para nuestro club. Lo disfrutamos muchísimo, aprendimos muchísimo también, representar al club también a nivel internacional fue un gran paso. Y hoy en esta nueva etapa, después de haber hecho una pequeña pausa, bueno, estamos en la gerencia general con un puesto de muchísima responsabilidad, que lo conocemos bastante. Tengo la bendición, ¿verdad?, de conocer la profundidad del club en todas sus áreas prácticamente, así que eso me da mucho brazo, ¿verdad?, para poder ejercer y creo que, bueno, vamos a hacer el gran esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible y que el club siga creciendo, que es lo que queremos todos. Maravilloso. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Después se va a acordar por qué estoy diciendo esto, porque tenemos algo interesante en el reto y usted se va a quedar con nosotros para
averiguar de qué se trata. Pero ¿qué le parece si nos vamos a poner un poquito más cómodos para entrar aún más en materia y conocer a Gustavo no solo deportivamente, sino también un poquito más personal? Vamos. Bueno, y precisamente ahora sí estamos bien cómodos, Gustavo, aquí desde el VIP del Estadio Carlos Ugalde. Y le decía fuera de cámaras, con una excelente compañía de fondo, esa Copa Campeones. Sí, la Copa que todos soñábamos en aquel momento, que se dio después de muchísimo tiempo de existir el club y que creo que la disfrutamos muchísimo todos. Y eso fue lo bonito también, ¿verdad? Que todo el pueblo, toda la zona sancarleña, ¿verdad? La zona norte, lo disfrutó, y el país, porque también sentía uno mucho el calor del país, así que esa copa ahí está para el recuerdo y esperamos pronto tener otra, ¿verdad? Yo le voy a confesar, le voy a confesar algo. Cuando San Carlos quedó campeón, al otro día yo vine a hacer alguna gestión acá y me encontré la copa mal puesta y ahí tengo la foto de recuerdo. Al otro día yo subí foto con copa y todo, ¿verdad? Sí. Con permiso, por supuesto que sí. Pero de verdad que todos disfrutamos ese momento histórico del cual vamos a hablar en este programa. Decíamos, Gustavo, o al inicio del programa, de que usted nació con esa sangre futbolista. Tiene un papá totalmente dedicado al fútbol y también hermanos totalmente apasionados por el fútbol, ¿verdad? Sí, Amarilis, en realidad esto es de familia, toda mi familia en sí, ¿verdad? Mi familia Pérez es una familia muy deportista, muy del deporte y el fútbol en sí. Así que bueno, desde muy niños recuerdo ir a la casita de mi abuela y los domingos eran ver fútbol todo el día de primera división en aquel momento, comentarios, y siempre existió eso en mi familia. Y bueno, mi padre que se ha dedicado su vida entera a esto, a esta pasión, que se ha preparado para llegar ahí, y siempre fue un ejemplo para mí de que las cosas se pueden lograr con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y preparación también. Entonces, desde niño, mis hermanos, mis hermanas, mi mamá aprendió a andar detrás de mi papá en este aspecto. ¿A su mamá y a sus hermanas les ha gustado el fútbol? ¿Ya practicarlo no? ¿O solamente apoyan? No, solamente apoyan, sí les gusta por ahí, ¿verdad? Alguna pateadita, pero nunca lo hicieron más allá, pero son más aficionadas y fanáticas que cualquiera de la casa. Ellas siempre súper pendientes de todo nuestro trabajo, cuando jugábamos, iban a los estadios, nos visitaban siempre, así que hemos sido una familia muy unida en ese aspecto. Y la pasión se hereda porque me decía que usted tiene un hijo ya grandecito, ¿verdad? Ya un adolescente y también igual superfutbolista. Sí, bueno, Fabián, que ha venido ahí en los procesos. Desde niño se le despertó el gusanillo y empezó a trabajar, y igual, tratando uno de guiarlo, ¿verdad? Que con el camino del esfuerzo, la dedicación y muchas cosas que hay alrededor de un futbolista podría lograrlo. Bueno, ya ha hecho sus primeros pasos, estamos llevando el camino para ver cuál es el destino que nos toca con él en este sentido. Y también ahí vienen los sobrinos, también los chiquititos de la casa, que ahí tienen una zonita ahí de jugar, y eso es mejenga completa todas las noches ahí con el abuelo cuando llega, para que los divierta un poquito, y creo que ahí va a seguir todavía esa pasión. Bueno, se hereda eso, definitivamente es la herencia que le va a dejar el abuelo, ¿verdad? Sí. Fútbol más fútbol. No, y lo importante es que se disfrute. Claro. Porque sí. Al final el fútbol es eso, o sea, puedes ser profesional, puedes hacer una carrera, puedes hacer grandes cosas, o también disfrutarlo, y yo creo que el fútbol es un juego, es un deporte que también es para el disfrute. Bueno, Gustavo está hoy acá como gerente general, pero no ha sido un recorrido de que hey, venga mi amigo Gustavo y ayúdeme, no, para nada. Gustavo ha tenido una trayectoria que decíamos desde sus 10 añitos, está acá en San Carlos, empezó jugando ligas menores, hizo un proceso de ligas menores, que ya usted nos decía, por razones del destino, no debutó en primera división con San Carlos, pero luego vino acá. Gustavo, ¿qué se siente portar la camisa de San Carlos, pero desde el punto de vista de jugador? Un orgullo, o sea, es un orgullo muy grande que puede sentir un sancarleño. Todos los niños y todos los muchachos que inician en este proceso, soñamos con eso. O sea, de soñar es ver a los jugadores del primer equipo, y yo quiero ser como aquel, quiero usar aquel número, quiero celebrar los goles así.
Entonces, es una ilusión, es una ilusión. ¿Quién era su ídolo? En aquel momento, bueno, yo tenía un tío político, Carlos Rodríguez Ávila, que jugaba en primera división y yo era un niño. Entonces yo lo veía mucho jugar y lo tenía cerca en la casa, digamos, donde mi abuela o así. Entonces eso siempre me llamó mucho la atención, ¿verdad? Verlo y las cosas, cómo jugaba dentro del campo. Pero ya así como en aquel momento que uno empezaba a ver algunos jugadores, siempre digamos que me llamaba muchísimo la atención Andrei Campos. Realmente Andrei fue como una guía también, ¿verdad? Para mí en aquel momento jugábamos puestos similares y venía un poquito yo más atrás y siempre lo vi con gran admiración a Andrei en este campo. Y de los más viejitos me gustaba mucho don Benigno Guido también, que hoy está con el Comité Cantonal y en aquellos tiempos de fútbol era un gran jugador. ¿Y en qué posición jugaba usted? En el medio, yo era mediocampista. ¿Alguna vez hizo algún golcillo ahí como mediocampista? Sí, hicimos algunos, no muchos tampoco, porque bueno, no se me daba tan así, pero sí hicimos algunos goles que también los disfrutamos y la verdad es que mi experiencia como jugador, yo al final digo, me sirvió para muchas cosas de mi vida y para donde estoy hoy ejerciendo. Pero quizás quería más, o sea, mi mentalidad era otra, pienso que podía haber llegado a otras cosas, pero bueno, el destino y Dios así lo quiso y así lo entendimos, lo comprendimos y en su momento, bueno, fue una experiencia, una etapa de la vida que la disfrutamos al máximo. Gustavo, usted fue un chiquillo cuando debutó en primera división, estaba realmente joven, yo creo que en ese momento alguien que a los 17 años tenga esa posibilidad, imagínese la emoción suya, la emoción de su familia, ¿verdad? Sí. Su trayectoria, como usted bien lo decía, tenía un futuro tal vez diferente que usted se había pensado. Pasó algo con su salud, ¿verdad? Llegan las lesiones, el fútbol tiene experiencias positivas, tiene otras tal vez dolorosas. ¿Qué pasa con esas lesiones de Gustavo Pérez? Sí, Amarilis, tuve la bendición de iniciar muy jovencito. Los procesos venían un poco más acelerados en aquel momento para nosotros. Tuve la dicha de jugar en La Fortuna en segunda división. En el año 99 teníamos ahí 16 años. Estaba con Álvaro Saborío en aquel momento iniciando y soñando demasiado. Luego de ahí ya dimos el paso a primera división y me tocó debutar con 17 años. Un día que no se olvida, jamás se va a olvidar. De hecho, me tocó debutar contra San Carlos. ¿De verdad? Yo jugaba con Carmelita y me tocó debutar contra San Carlos, así que fue una anécdota bonita. Pero bueno, etapas que va quemando uno como jugador, esos filtros que van pasando y mucha ilusión era lo que había en ese momento. Logramos ir quemando las etapas paso a paso. Tuve un entrenador alemán que fue el que me dejó allá en el Carmen. Yo fui a hacer una prueba como cualquier muchacho. Antes en el Carmen abrían las pruebas abiertas y llegaban, esa vez al Carmen de Alajuela llegaron, puedo decir, unos 200, 300 jugadores a Bueno, probar. era buenillo porque lo escogieron entre 300. Bueno, tuvimos esa bendición, tuvimos la bendición de haber sido seleccionados. Venían jugadores de todo el país, había jugadores que ya habían estado en primera división o en segunda. Y se fueron haciendo los filtros, seleccionando toda una semana y bueno, llegamos hasta el final de la semana y ya cuando me comunican que había quedado, ¿verdad?, con contrato para iniciar la pretemporada, de todo ese montón de gente, solamente quedamos 3 jugadores con contrato para iniciarlo y prácticamente solo yo al final concluí mi contrato de los 4 años que me firmaron porque estaba muy joven ahí. Con el Carmen en aquel momento. Entonces, son las cosas del fútbol. Hay mucha gente que lo añora, que lo desea, pero también hay que lucharlo mucho. Yo me fui acá, vivía en Alajuela. En aquel momento no se pudo en San Carlos y yo busqué otra opción. O sea, si San Carlos no tenía la puerta en ese momento abierta, yo sentía que yo podía hacerlo, pues fui a buscar una oportunidad y se dio. Entonces, iba para cosas buenas, me parece que iba en el proceso correcto,
ya empezamos a tocar la selección, en este caso era la selección sub-23. Y bueno, lamentablemente, siempre que iba a algo a sucederme bueno, ya me empezó a suceder cosas en mi cuerpo, en este caso la rodilla. No me gusta mucho decir o contar el tema de la rodilla porque es como la famosa historia del jugador que no llegó, que no jugó por esto, por la rodilla, pero bueno, en mi caso sí tengo que decirlo Sí, es una realidad. que Sí. fue una realidad lamentablemente, como muchos jugadores, porque estamos muy expuestos a eso. Y bueno, ahí lamentablemente me perdí torneos, ¿verdad? De ese proceso, centroamericanos, preolímpicos, los Juegos Olímpicos incluso, que ahí estábamos y tuve compañeros muy cercanos, ¿verdad? Como Álvaro, que sí logró estar y hacer todo el proceso, Michael Umaña, que después de verlo hacer el penal en el 2014, ¡Qué emoción! echaba uno el cassette para atrás y Michael y yo empezamos en ese mismo proceso en Carmelita. Y sé de dónde venía él, por ejemplo, de Santana. Allá íbamos a apear jocotes. Íbamos a apear jocotes ahí, dos chiquillos de 17, 18 años, pasando las tardes y después ver la carrera que hizo Michael fue después de ese trampolín de la sub-23. Bueno, que Dios quiso que fuera así para mí. En aquel momento fue muy duro, sí, no lo niego, fue muy, muy duro afrontarlo, llevarlo, porque en mi primera lesión de la rodilla sí me llevé como año y medio fuera. Eran diferentes a los procesos de ahora, ¿verdad? De recuperación y las mismas cirugías y demás. Y después de ahí arrastré esta lesión que me llevó a tener prácticamente 5 cirugías en mi pierna derecha y una en la izquierda. Así serio? que sí, ese desgaste que hoy lo sufro, ya grande, ya hoy lo sufro, pero quedo tranquilo porque la experiencia que acumulé con varios equipos, en el fútbol nacional, en San Carlos, puedo decir que di mi máximo esfuerzo hasta que ya ellas no funcionaban bien y fue que tomé la decisión ya de retirarme. Bueno, y el fútbol, también usted decía algo muy bonito, deja experiencias deportivas, pero también extradeportivas, como son esos buenos amigos y esos hermanos que no son de sangre, ¿verdad? Usted me comentaba que uno de ellos, Álvaro Saborío, todos lo conocemos, ¿verdad? Qué bonito cuando trasciende, ¿verdad? Se acaba el fútbol, pero la amistad queda. Sí, la historia con Álvaro es un poco diferente en el tema de que, bueno, empezamos muy jóvenes y los dos teníamos la misma ilusión o sueños. Prácticamente Álvaro es un hermano, ya no es un amigo, sino es un hermano, es de mucha gente sabido la historia nuestra con nuestra familia hasta el día de hoy. Y realmente es algo vacilón, porque en aquellos tiempos uno conocía gente, y veía a la gente del Saprissa o de selección y los veía muy lejanos. Y con Álvaro tuvimos la dicha nosotros de disfrutarlo muchísimo, la gran carrera que hizo, ¿verdad? Que realmente a nosotros nos llenó de muchísimo orgullo Álvaro siempre, y siempre se lo hicimos saber a él también. Así que ya cuando ya le empieza a escalar y a escalar y a escalar y verlo crecer, realmente mi familia y nosotros nos sentíamos sumamente orgullosos de él, porque sabemos todo lo que hizo para lograrlo. Entonces, son caminos que quedan ahí, experiencias para transmitirlas. O sea, porque en este campo que estamos hoy nos toca mucho hoy ser ese coaching o el mentoring, ¿verdad? De todos estos muchachos que sueñan e ilusionan, pero nosotros con la experiencia acumulada creo que muchas veces podemos dar un granito de arena muy puntual para muchos chicos hoy en día, ¿verdad? Bueno, eso sin duda es importante. Yo decía siempre, ¿verdad?, que cuando una persona asume una responsabilidad, pues está la parte técnica, la parte profesional, lo que usted estudia, pero lo que la vida le da a uno, eso no tiene precio. Y yo creo que cuando Gustavo se pone estos zapatos, que son zapatos pesados de andar, pero que él sabe lo que un jugador ha pasado, sabe lo que es tener una lesión, sabe lo que es formar una familia de amigos, ¿verdad? Y creo que eso le va a ayudar muchísimo en este proceso. Ama el equipo, viene de una familia que ama el equipo, que creo que eso, más que decir que es una familia que ha estado muchos años en San Carlos, es una gran fortaleza, Gustavo. Y aquí vuelvo a sacar la historia del niño de 10 años que empezó en ligas menores, que hizo todo el proceso, llegó a jugar a San Carlos y algo muy bonito, usted estuvo en 2 finales, ¿cierto? Con primera división. Sí, correcto, en las 2 primeras del club, 2010-2011. Es una historia muy bonita porque cuando llegamos el primer torneo acá,
A mí el que me trajo fue Juan Carlos Arguedas. Y Juan Carlos fue compañero mío cuando yo inicié. Jugábamos al mismo puesto y cuando Juan Carlos prácticamente está terminando su carrera, yo soy el que lo relevo. Entonces, en aquel momento fuimos rivales de cancha peleándonos un puesto y cuando yo tomo el puesto de la titular, él empieza a ser menos, porque ya estaba grande, ya había hecho su carrera y se retira. Y a los años, ya como entrenador, es el que me trae acá, me abre las puertas de San Carlos. No nos va bien el primer torneo, quedamos en último lugar, 5 puntos abajo del que nos seguía. Y entonces se toman decisiones de junta directiva, cambian al entrenador y viene Daniel Casas, que esa fue la era de Daniel, en la cual me brindó muchísima confianza, su forma de jugar se me adaptó a mí muy bien y bueno, ahí crecí mucho dentro del club en ese torneo y el equipo en sí. Nos tomamos y nos recobramos de mucha confianza, de ir a pelearlo, y íbamos a ir a pelear el descenso, y terminamos en la final jugándola contra Saprissa, haciendo un torneo verdaderamente bueno. Recuerdo que jugamos en la cancha de Pital, porque acá el estadio se estaba haciendo el cambio de gramilla, y la gente iba a Pital y llenábamos aquella cancha de Pital. Y ya las semifinales y la final sí la jugamos con la nueva cancha sintética, por primera vez acá en el Carlos Ugalde, y la estrenamos en aquella semifinal contra La Juela que ganamos, y luego la final con Saprissa. Muy bonito, o sea, son recuerdos muy, muy bonitos que quedan ahí para nosotros los que vivimos esos camerinos, esas formas. Y sí te puedo decir, Amarilis, que ese San Carlos era muy diferente al de hoy. Las condiciones, la infraestructura, el camerino, donde uno llega a cambiarse, a bañarse, todo eso era muy diferente al San Carlos de hoy, y eso también me llena mucho a mí de orgullo, porque así como el cantón es de progresista, yo creo que el club también ha ido de la mano, y esa es la meta, ¿verdad? De que el club siga creciendo y creciendo, porque creo que tenemos un potencial muy grande y que muy pocas zonas en el país la pueden lograr, ¿verdad? Bueno, Gustavo, puedo decir que repitió la historia del papá. El papá estuvo aquí también en la parte deportiva, ¿cierto? Sí, mi papá igual. Hizo ligas menores acá, jugó en San Carlos, entrenó en el primer equipo, pero no logró debutar. Ya después dejó de jugar y se metió con el tema familiar y ya hizo su vida aparte del fútbol. Pero ese gusanillo siempre lo llevó de la parte de entrenador y demás, y empezó con sus escuelas de fútbol hasta que ya ingresó a San Carlos, ya fue a Juegos Nacionales como entrenador, fue campeón de Juegos Nacionales, estuvo en el primer equipo como asistente, estuvo como coordinador de ligas menores, estuvo también como gerente deportivo, así que bueno, y hoy trabaja conmigo acá, es mi brazo derecho, digamos, en este aspecto de las visorías, junto con Frank Carrillo. La experiencia de ellos dos, o sea, son años de años que no se pueden desperdiciar, y creo que aún le estamos sacando ese juguito, ¿verdad? Esos dos viejos con mucha sabiduría, los escuchamos, tienen un espacio muy grande dentro del club también. Así que sí, de mi papá, eso es lo que me ha quedado, porque ha sido una persona que ha luchado mucho en su vida, que se ha preparado mucho. La gente cree a veces que es solamente ser entrenador y que voy y a ver cuál me gusta o no. Se estudia muchísimo. Mi papá, yo recuerdo en el año 92 tomar un avión e irse a México un mes y medio, no recuerdo bien, para ir a capacitarse en aquellos tiempos. Luego haber ido a Brasil a hacer también sus capacitaciones. Todas las capacitaciones andaba, iba, venía. Yo eso lo veía y eso lo aprendí de él. Entonces, uno en la vida puede progresar con esfuerzo, con dedicación, con estudio, con preparación. Así que es lo que tratamos de transmitir acá dentro del club y también a mi hijo, en este caso, ¿verdad? Esos son caminos que uno traza y que trata de que las cosas se den bien, y eso lo he aprendido de mi papá realmente. Y me hace sentir muy orgulloso. ¿Qué tan a menudo se sienta su papá y le dice lo que él siente por usted? Mi papá, somos muy cariñosos en la familia, sí somos de saludarnos cuando nos vemos, de abrazo y beso todos los días. Bueno, porque nos vemos todos los días, pero con mis hermanos o mi mamá, mis hermanas, el abrazo y el beso no puede faltar. Nos demostramos el cariño,
hasta ahora que el chat y todo el tema, ya los sobrinos y todos ahí involucrados, entonces somos una familia muy unida porque también la otra partecilla del fútbol, ¿verdad? Sí. Que viene La parte difícil. la crítica Sí. o el ataque, a veces un poco desmedido, ellos son los que más la sufren y eso nos ha fortalecido como familia, también a los amigos cercanos de saber quién sí y quién no, ¿verdad? Así que lo hemos sabido asimilar, lo aprendimos también ya con el tiempo. A mí, por ejemplo, a mí no me afecta una crítica que sea con mala intención, una crítica bien dirigida, yo la escucho, yo la analizo, mira, esto, podemos hacerlo diferente. Pero sí, mi familia en sí, a veces les cuesta un poquito, pero ya convivimos con eso. Bueno, su papá tiene algo que decirle hoy a usted en este programa. Ah, sí. Así, nosotros tenemos nuestra famosa caja sorpresa y vamos a escuchar de qué se trata. Gustavo significa para mí mucho, mucho. Desde muy pequeñito, desde que nació, un chico que siempre ha sido muy activo, un poco introvertido, por decirlo de alguna manera, pero muy fuerte y muy seguro de lo que siempre ha querido. Como estudiante, muy buen estudiante. Como jugador profesional hizo una carrera también muy importante. Siempre lo que quiso para su vida lo consiguió. Y ahora como profesional en la parte administrativa deportiva en el club, está consiguiendo cosas muy importantes para beneficio de él, para beneficio de la familia y sobre todo para beneficio del club, que es lo más importante. Creo que es una persona muy perseverante, una persona que lucha por sus metas, por sus objetivos, por sus sueños y creo que va a llegar largo porque él es una persona, es así, se prepara día a día, muy estudioso y es una persona que realmente la cual nosotros, en el caso mío o con el núcleo familiar, toda su familia, nos sentimos muy orgullosos por lo que ha logrado a través de este tiempo en su vida personal y en su vida deportiva. Si le querés decir algo, como decirle, no sé, algún mensaje que le quieras dar como padre a él, como hijo, algo que vos que te nazca de corazón decirle, yo como consejo o algo que quiero decirle que me nace es que siga luchando por sus metas, siga luchando por sus objetivos. Muchas cosas buenas van a llegar para él. Que no deje de pensar de dónde viene, de sus raíces, de su familia humilde, de sus amigos, no olvidarse, porque siempre los que lo hacen a uno llegar largo siempre son las personas más cercanas, las que creen en lo que hace. Y así es que yo espero que siga así, tal y como es. Es una persona, como le digo, muy humilde, muy trabajadora, muy emprendedora, que tiene muy claro lo que quiere y que no deje eso de lado, que siga adelante, que muchas cosas mucho mejores vendrán. Qué bonito, Sí, ¿verdad? sí, sí. Qué bonito cuando un papá dice esas cosas, Gustavo. Sí, realmente emociona mucho porque eso es lo que uno siempre como hijo quiere, ¿verdad? Como que sus padres se sientan orgullosos de no ser ejemplos, sino de que la gente cercana de uno realmente aprecien, ¿verdad? Todos esos sacrificios y todas las cosas que se han hecho, pero bajo un modelo o bajo un espejo, que es lo que yo digo. Muchas veces yo creo que uno tiene un carácter y lo va formando, pero también la gente cercana te ayuda, ¿verdad? Muchas cosas. Y en este caso mi papá y mi mamá son mis dos ejemplos de todo esto. Y luego ya uno después trae sus características, ¿verdad? Sus habilidades o sus cosas, que son las bendiciones de Dios. Así que
hay que aprovecharlas al máximo, hasta donde él quiera, porque en aquel momento yo pensaba que yo iba a llegar a ser un futbolista de élite, digámoslo así, un poco más de selección o al fútbol internacional, era lo que yo anhelaba muchísimo. Y no se logra, pues con el tiempo, después de sufrir mucho, porque sí lo sufría, o sea, lo sufría mucho, entender el por qué y el para qué de las cosas, que solo el tiempo, la madurez me dejó, y fue cuando pude tener paz, porque en algunos momentos sí había un poco atormentado de lo que no había sucedido, ¿verdad? Pero ya después empecé a valorar lo que sí había sucedido. Entonces, bueno, yo solo le doy gracias a Dios por esas bendiciones y de toda esa experiencia acumulada, como le repito, que hoy me da muchas herramientas para mi trabajo diario. Bueno, Gustavo, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Y cuando regresemos vamos a ir a una sección que a mí particularmente me encanta, y voy a decir que vamos a ver si el hombre, como es bueno para dirigir, aún lo es también para jugar. ¿Qué le parece? Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a un corte y ya venimos con más de Estación 14. Bueno, y continuamos con Estación 14. Ahora vamos a continuar con este programa dedicado a Gustavo Pérez, gerente general de la Asociación Deportiva San Carlos, en una sección súper linda, la sección del reto. Y bueno, voy a llamar a Gustavo para empezar y que ustedes vean de qué se trata. Venga, Gustavo. A Gustavo, como buen futbolista o exfutbolista, le decía yo, vamos a recordar si como administra también todavía juega. El primer reto consiste en hacer series, así que lo vamos a dejar para que demuestre ese talento que tiene ahí todavía. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, así sabía, claro, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bueno, y después de 50 lo vamos a dejar ahí porque este hombre está imparable. Vamos al segundo reto. Vamos al segundo reto, lo vamos a poner a tirar a Marco a ver cómo le va con los penalitos. Vamos allá. Bueno, y ahora Alan Martínez de la Asociación Deportiva San Carlos de Fútbol para Amputados contra Gustavo. ¡Ah! Bueno, vamos a hacer cambio de portero. Ahora va Emanuel Rodríguez, quien es el otro también portero de la Asociación Deportiva de San Carlos de Fútbol para Amputados. Vamos a ver.
este fue el reto de Gustavo. Ahí está todavía detrás de cámaras haciendo otros tirillos, ¿verdad? Porque el hombre quedó medio picado con esas que botó y que uno que le atajaron también. Vamos a recordar cómo fueron esas series de Gustavo y continuamos con más del programa. Bueno, y continuamos en Estación 14, nos vinimos otra vez para el VIP. Ya le quitamos a Gustavo los tacos, ¿verdad? Y bueno, tuvimos una primera parte del programa donde conocimos sobre su trayectoria. Ya lo vimos ahí tocando un poco de balón. Gustavo, gracias por también participar con nosotros en el reto, ¿verdad? Que es una sección que siempre gusta mucho, ¿verdad? La gente a veces tiene esa curiosidad de decir, ese chaval de verdad sabrá patear la bola. Sí, evidentemente usted fue jugador de fútbol, tenía que haberlo recordado. Sí. No, más bien muchas gracias a usted, Amarilis, porque a raíz de todo eso yo no juego mucho, ya no juego mucho, trato de cuidarme mucho la parte de la rodilla exactamente y bueno, me recuerda otra vez, ¿verdad?, tocar un balón, porque a pesar de que estamos aquí cerca y vivimos el fútbol ya de otra área, no juego muy constante, entonces muy bonita la dinámica y más bien agradecidísimo porque lo saca uno de ese trajín diario, ¿verdad?, con el que uno vive. Bueno, no, encantada, Ivy. También yo sé que ya hemos hablado mucho de fútbol, de la trayectoria que ha tenido Gustavo, pero nos falta todavía tocar un último punto, Gustavo, esos logros que se tuvieron en su paso como gerente deportivo, ¿verdad? Porque ya sabemos que esta señora orejona, ¿verdad?, que le dicen la copa que está ahí atrás, fue uno de esos, ¿verdad?, que pudiéramos ser campeones, pero también hubieron cosas muy bonitas que se lograron en su paso como gerente deportivo de la Asociación Deportiva San Carlos. Sí, Amarilis. Ha sido 5 años muy rápidos, de mucha presión, se disfrutó mucho el tema. Los logros duran muy poco, digamos, el momento en que usted lo disfruta y ya tenés otra cosa y ahí vas y ya querés otra. Y bueno, lo que vivimos en aquel 2019 fue espectacular, ¿verdad? El torneo en sí fue espectacular como se dio, el ser campeones, el lograr haber ido a torneos internacionales también fue algo que realmente, o sea, estamos viendo un sueño con el club, estamos viendo un sueño porque todo se nos iba dando, las cosas iban, la sinergia, ¿verdad?, del aficionado, del cantón en sí. Fueron momentos muy espectaculares para todos y quedará ahí en nuestro recuerdo. Y luego la transformación de un club, que así es como lo planteamos en aquel momento. Empezamos a ser un club modelo en Costa Rica, ya la misma prensa nacional, los mismos jugadores, la gente de fútbol empezó a reconocer a San Carlos que venía haciendo cosas diferentes, que tratamos, ¿verdad?, de estar siempre compitiendo. Cometimos nuestros errores, claro que sí. O sea, no crean que uno no se dio cuenta que cometió errores, claro. Los asumimos, los aprendimos también. Y hoy estamos en una transición, ¿verdad?, de lo que es el club, pero también marcando líneas de lo que dijimos en algún momento. Hoy yo me siento súper orgulloso de haber tenido el momento en haber traído jugadores que hoy los vemos con la selección nacional, en la mayor, que hoy los vemos en Saprissa, en Alajuela, comprando jugadores nuestros, jugadores saliendo al fútbol internacional, jugadores en nuestras selecciones menores de Costa Rica. Yo hoy veo a un Sebastián Acuña, a un Andrés Soto en la selección sub-23 siendo figuras, Sebastián capitán, y saber que yo con ellos empecé a los 12 años a llevarlos, eso me llena a mí muchísimo. Entonces creo que uno es un instrumento en el club para poner todo, ¿verdad?, todo ese conocimiento, preparación y atino en decisiones y demás para lograr cosas importantes. Entonces cada cosa que hicimos en la parte deportiva, de crear departamentos, metodología,
formas de entrenamiento, cuerpos técnicos, reestructurar un montón de cosas, ¿verdad? La parte integral, que ya la psicóloga también, que la nutricionista, que la parte física, o sea, ir tratando de profesionalizar todo lo que ya había una estructura pequeña del club, porque sí había algo pequeño, creo que lo hemos ido haciendo más robusto y creo que ya se están viendo resultados que solo el tiempo los dan. En aquel momento, hace 4 años y medio los pensábamos y ya hoy en un año estamos ya trabajando todo esto que alguna vez visualizamos. Entonces, por eso te digo que el club está para crecer y crecer. Y ahora desde esta parte, que ya la gerencia general, que me toca ver ya todo el engranaje del club, creo que vamos a tratar de hacer cosas diferentes, cosas bonitas, y que el aficionado, que nuestros socios, que el sancarleño se sienta orgulloso de este club. Bueno, y yo aprovecho para saludar a todas las personas que nos están ahí mandando sus mensajitos a través del Facebook de TVN Canal 14 y por supuesto a todos los que nos ven a través también de las diferentes plataformas allá en casita con la televisión y demás. Gustavo, usted está ahorita en un proceso, estamos empezando campeonato nacional, ¿verdad? Y pues obviamente todo el mundo tiene esa ansiedad de saber qué va a hacer San Carlos en este campeonato. Dentro de los objetivos está acumular otra copita de estas. Pues mira, te voy a ser muy sincero, Amarilis, eso es lo que todos deseamos. Ahora hay que ser muy consecuente de lo que estamos haciendo para lograrlo. Creo que el club está en una transición aún de la parte económica. Tenemos que llegar a ese punto de equilibrio que hoy no se tiene. Se ha tomado la decisión también, ¿verdad?, a nivel de junta directiva, de comisión, de los que estamos involucrados, ¿verdad?, en el espacio, la apertura a nuestros jugadores jóvenes de la cantera, sancarleños, y se ha ido haciendo. Yo no digo que no podamos competir, yo siempre he dicho que San Carlos puede competir. Tenemos un estadio que es un fuerte, que si nosotros lo llenamos, yo les aseguro que los resultados serían diferentes. ¿Por qué? Porque eso es el jugador 12, definitivamente. Claro. Y eso es un empuje que ustedes no tienen idea, uno dentro de la cancha, lo que lo hace sacar. Hay jugadores que los paralizan, a otros los potencian, pero acá, si nosotros hacemos fuerte esto, creo que solamente así, unidos, podríamos lograrlo. Ahora, yo nunca digo, mira, vamos por la Copa. No es fácil. Haber tenido esta Copa ahí no fue fácil, y con una planilla competitiva, con jugadores de experiencia, pero clubes como San Carlos, tenemos que saber que la estructura nuestra, a la par de los clubes grandes, estamos más a un nivel más bajo, ¿verdad?, en la parte económica, de poder invertir en muchas cosas que también juegan en el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, yo sí les digo que San Carlos para este torneo está para competir, para consolidar jugadores, para seguir en ese camino, demostrar que vayan a selecciones, que vayan al fútbol internacional, que vayan a clubes grandes acá, mejorando condiciones. Así que ese es el camino del San Carlos. Yo creo que más que pensar en tener copas acá, debe ser que seamos un trampolín, digámoslo así, ¿verdad?, que proyecte jugadores y que sigamos en ese camino, en ese ciclo. Y ya vendrán los momentos que sí vamos a decir, ok, vamos por la Copa, cuando ya todo esté más equilibrado. Usted dijo algo clarísimo, el 12, ¿verdad? Y aquí aprovechamos también para invitar a todas las personas a que vengan, que apoyen el club, que apoyen los jugadores, porque si bien es cierto, y hay mucha emoción y mucho todo lo que usted quiera, nada cae del cielo, ¿verdad? Sí. Y evidentemente se ocupan recursos, ¿verdad?, para todo, y el apoyo de la afición es indispensable, así que también como buenos toros a venir a apoyar al equipo, ¿verdad?, en cada uno de sus partidos. Está esto apenas empezando y les deseamos también, por supuesto, lo mejor, Gustavo, no solamente en su papel como gerente general, ¿verdad?, sino también en el campeonato en sí. Hay una particularidad, usted estuvo 3-4 años como gerente deportivo, se va del equipo y vuelve. Vamos a recordar un momentito
las palabras del presidente, don Gerardo, iba a decir don Perico, don Perico, dice que es que se llama, tiene nombre, pero se llama Perico, pero le dicen el nombre. Le dicen ¿verdad? Sergio. Exactamente. Vamos a escuchar esas palabras de don Sergio, recordando ese minuto histórico donde anuncia a Gustavo nuevamente ingresando a la asociación y en este caso como gerente general. Es un inmenso placer presentar a Gustavo Pérez nuevamente, alguien que no es desconocido de la casa, alguien que inició el proyecto de Más que Fútbol desde sus principios. Hoy queremos darlo a conocer como el nuevo gerente general de la institución. Él viene a darnos un apoyo muy grande, tanto a la parte técnica como a la parte administrativa. Y le deseamos, Gustavo, lo mejor para este nuevo periodo en la Asociación Deportiva y bienvenido nuevamente a nuestra casa. Bueno, Gustavo, y decía don Sergio algo muy bonito, ¿verdad? Regresa a casa, alguien conocido, alguien que ama el equipo. ¿Qué lo motivó a usted a volver? Buena pregunta. No tenía claro que iba a volver tan rápido. Sí sabía que iba a volver. Eso sí lo tenía claro. Cuando yo decido salir, había un desgaste ya, tengo que aceptarlo, más mental que otra cosa, y lo hice por mi familia. En ese momento ya nos estaba disfrutando. Todo lo malo me tocó asumirlo. No era fácil para mi hijo, para mi esposa, para mis papás, mis hermanos, y dije que iba a hacer un alto. Entonces también quería retomar algunas cosas que en este trajín es complicado el día a día de estar acá. Entonces me di el espacio, lo hablé con Luis Carlos, me lo aceptó y me dijo que está bien, pero que me diera el descanso. Directivos me apoyaron muchísimo también, y dije yo, mira, también es sano que vean algo diferente, algo nuevo en las personas que vinieran, ¿verdad? Que en ese momento no sabía quién, y por eso di el paso al costado. Me fui bueno, tengo un proyecto personal, ¿verdad? También, que lo tenía un poquito ahí, que lo iba llevando, pero bueno, ya le dedicamos más tiempo, empezamos a trabajar otras cosas, me desintoxiqué un poco del fútbol, tuve la oportunidad de ir al Mundial, tuve la oportunidad de ir a Europa un par de veces, ¿verdad? También en este año, digámoslo así, a ver, a conocer, a preguntar, a sentarme con gente de fútbol, a revisar qué más hay, y iba en ese paso, ¿verdad? De hecho, retomando estudios también, y pensé que en algún momento iba a volver. Tuve propuestas de ir a equipos nacionales, de hecho, el Mundial me abrió esa posibilidad de estar con los presidentes o gerentes, y me mostraron intereses, y vieras qué bonito, porque hasta ahí en ese momento se ve uno valorado, y fue muy bonito, hubo acercamientos, propuestas ahí para revisar, pero al final yo decía, yo me di este espacio, yo necesito esperar. Entonces no me fui, me quedé acá, y bueno, en este transcurso del torneo sucedieron cosas acá que a nivel directivo, mira, pensaron que lo que traíamos se hizo un corte y tal vez no se le dio una continuidad, y cosas que se habían trabajado durante mucho tiempo se dejaron de hacer, y que no era el camino que ellos querían. Entonces también fue bonito, porque cuando me llamaron y me ofrecen el puesto ya de gerencia general, me lo dijeron cara a cara, del valor que uno tiene como profesional. ¿Se imaginó que le iban a decir eso? No, la verdad es que no, porque yo salí muy bien cuando yo puse la renuncia, y todo, salí muy bien con todos, y todos ellos conocen lo que uno ha hecho acá, o el esfuerzo que ha hecho, las horas que ha invertido acá adentro. El aficionado no ve eso, porque ellos ven el partido, el resultado. Así que bueno, ellos cuando hicieron el cambio y vieron las formas de trabajos, creo que me empezaron a valorar. Entonces muchas veces cuando uno se va, o cuando uno sale, o cuando uno se hace un poquito al lado, pueden pasar dos cosas. Una, de que te olviden, porque esto es mejor de lo que lo hacías,
o que te recuerden, ¿verdad? Porque te estoy extrañando en esto y esto. Entonces yo creo que fue una etapa bonita y la asumí con mucha responsabilidad porque sabía también a qué volvía, lo hablé con mi familia, estaba listo, fueron 7 meses fuera que estuve, me sirvieron demasiado y bueno, ahora con unas energías renovadas y con el conocimiento de todo lo que es la estructura, creo que podemos aportar muchísimo, estoy con mucha fuerza para hacerlo, con equipos de trabajo, que me gusta y me encanta trabajar con la gente y crear equipos de trabajo. Yo no trabajo solo, yo no tomo decisiones solo, que muchas veces la gente confunde porque tal vez uno es el que está expuesto, pero no, la oficina administrativa tiene su gente y sus profesionales en el área, igual que los deportivos, igual que los cuerpos técnicos. Entonces aquí trabaja mucha gente, mucho profesional, entonces yo más bien me nutro de ellos para tratar de hacer el mejor trabajo para el equipo. Yo le voy a hacer una broma. De verdad que aprovechó el tiempo en ese descanso porque está próximo a ser papá. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar después de la pausa. Ya venimos. Bueno, y volvemos en Estación 14, hoy con nuestro invitado, el gerente general de la Asociación Deportiva San Carlos, don Gustavo Pérez. Don Gustavo, ya vamos llegando a la parte final de este programa, pero decía yo, a modo de broma, ¿verdad?, que ese descanso de 7 meses que tuvo con el equipo le cayó bien a su familia. Tiene 7 meses de embarazo a su esposa, casualidad. Y bueno, agradecerle, por supuesto, que la apertura por no habernos acompañado. ¿Cómo se llama su bebé? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar Catalina. Catalina, lindo nombre. Ese es el nombre que escogimos para la bebé y con mucha ilusión porque sí, realmente después de 20 años voy a volver a ser papá y es la parte familiar, la íntima, ¿verdad? Que uno valora mucho, cambia la vida, muchísimo, cambia la vida y a pesar de todo este trajín y todas las cosas, uno tiene una vida personal también que hay que cuidar. Que hay que cuidar. En aquellos momentos no tenía el tiempo quizá para muchas cosas, pero bueno, en esta nueva etapa espero disfrutarla, espero otra vez volver a sentir, ¿verdad? Lo que es ya se le va a dormir, después de tantos años se le va a dormir el brazo. Posiblemente, vamos a hacer todo el esfuerzo porque ya no me acuerdo. Mi hijo ya con 20 años más bien ya tiene que ir a ayudarnos en todos estos quehaceres, pero muy ilusionado. Es la primera niña en mi familia también, entonces hay una ilusión muy grande y esperamos que todo salga muy bien en esta etapa. Bueno, le deseamos lo mejor a su esposa y a su hija, que todo, Muchísimas Dios gracias. mediante, que todo salga muy bien. Y también Gustavo nos decía, bueno, a mí mi tiempo libre, ¿qué me gusta? Me gusta la música. Sabemos que tiene un gimnasio. ¿Cómo le van esas labores? Sí. Sí lo usa, vemos que sí lo usa, por el hombre está fitness. Bueno, más o menos. Podría dar más. Sí, tengo un proyecto personal, ya voy para casi los 10 años de tenerlo, el gimnasio Eligon, acá en Ciudad Quesada. En la parte administrativa hemos ido haciendo cambios y cositas y ahorita estamos en una transición muy bonita también, cambiando todo lo que es el equipo, todo lo que es la imagen. Entonces, cuando termino de trabajar acá, que es como a las 7, 8 de la noche, me voy para el gimnasio que me queda acá a los 300 metros y me voy a dar una vuelta otra vez, que de hecho ahí está mi hermano José Carlos, que ya se retiró de jugar fútbol y terminando su carrera de administración de empresas me ayuda con la administración y bueno, eso es uno de mis responsabilidades también, ¿verdad? Que estoy el día a día ahí con una llamadita o un mensajito, cosas por pagar y por recibir y todo eso, en un proyecto que es muy bonito también, ¿verdad? De la parte de salud, de la parte de ejercicios, ¿verdad? Tan necesarios en esta época. De lo que me gusta, de pasatiempos, bueno, me gusta mucho la música, mi familia. ¿Qué tipo? Perdón. De todo un poco. ¿Pero escuchar o canta, baila? ¿Cómo es el asunto? No, escuchar, sí. Ahí cantamos cuando hay karaoke de vez en cuando, pero no, tiene que ser muy privadito. Sí, me gusta mucho la música, de todo un poco, la salsa, la bachata, merengue. Entonces sí baila. No mucho, verás que no se me hace mucho. Hago lo necesario para cumplirle ahí a la señora nada más, pero no mucho.
Sí, me gusta mucho compartir con los amigos. La verdad es que los espacios con los amigos los disfruto muchísimo. Que a veces son cortos, pero trato de disfrutarlos mucho, igual con mi familia. Es lo que más hago. Después de ahí, algo que le gusta, creo que al 100% de las personas es viajar, salir del país, conocer una cultura, ver cosas diferentes, cambios de horarios, todas esas cosas que lo sacan a uno del día a día, me encantan. Así que, como esta entrevista, o sea, realmente una entrevista muy bonita. Gracias. Porque diferente, casi nunca hablo de la vida personal, ni de mi familia, ni de todas estas cosas en las entrevistas, siempre son más técnicas. Son más fáciles de responder las técnicas que las personales. Soy un poco introvertido en esa parte. Me cuesta ahora ser el foco, ¿verdad? O esas cosas me cuestan un poco, pero bueno, es parte de lo que hemos ido aprendiendo con los años. Bueno, Gustavo, agradecerle profundamente por haber sacado este espacio para nosotros. Aquí estamos con, no sé si se escucha de fondo, ¿verdad? Con sonido incorporado, ahí barra incorporada, pero de verdad que muy contenta de haberlo tenido en el programa, encantada de verdad, y bueno, que Dios lo siga bendiciendo mucho en este camino dentro del club, fuera del club, y también a su familia que siga creciendo. No, muchísimas gracias, Amaril. Realmente, como le repito, una muy bonita entrevista, diferente, la disfruté mucho, así que eso es importante, cuando uno se siente cómodo, ¿verdad? El poder transmitir esa comodidad y esa felicidad también es importante para mí. El fútbol es mi vida, ha sido mi vida, ha sido mi pasión. Vamos a ver cuántos años más nos la presta Dios para poder seguir aportando desde todos los puntos, ¿verdad? que podamos a este club que amamos, y creo que somos muchos los sancarleños que lo amamos y que vamos a representar lo más dignamente posible. En la parte personal, de seguir creciendo, ¿verdad? Como persona, siendo el ejemplo para mi familia o para mi hijo en este caso, ¿verdad? Que estamos guiándolo sobre un camino y que podemos disfrutar simplemente. Al final es eso, que lo que hagamos lo hagamos con pasión, que lo disfrutemos muchísimo y que podamos dejar huella en la vida también es importante para los demás. Qué bonito, Gustavo. Muchas gracias, y por supuesto también a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Estación 14. Y ya saben, la otra semana nos vemos en un programa más. Que estén muy bien.